Buenas noches. Vamos a compartir de la palabra de Dios. Nos alegra mucho cuando hay personas que nos visitan, nos alegra mucho cuando personas comienzan a visitarnos y a escuchar de la palabra. Y en una breve introducción, en este mes, el mes de septiembre, se lo conoce como el mes de la Biblia. Y tanto en esta reunión como, por ejemplo, en la reunión del sábado, estamos estudiando de la Biblia. Entonces, es muy probable que en esta noche sea más que nada suene a una clase, ¿sí? O una lección, pero quiero resaltar que tomamos este tiempo de estudio de la palabra porque creemos en la Biblia. Y creemos que la Biblia es la autoridad suprema. Y creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Entonces, yo los invito a todos en esta noche a buscar Nehemías capítulo 8. Nehemías capítulo 8 presenta a un hombre que se había preparado para esto de lo que estamos hablando. Había preparado su corazón, nosotros lo vemos allí en Esdras, en el libro de Esdras, 14 años antes que ocurriera lo que vamos a leer. Había preparado su testimonio, es decir, que la palabra que nosotros decimos creer y que tiene autoridad había transformado su vida y había preparado su intelecto, es decir, había estudiado la palabra para presentarla al pueblo. Y este relato es muy importante. De hecho, se cree que de este acontecimiento es que surge lo que nosotros vemos allí en el Nuevo Testamento como la sinagoga, ese lugar donde se estudiaba la palabra. Pero en esta noche no vamos a hablar tanto del intérprete, que es Esdras, sino que vamos a hablar de la interpretación. Y es un tema muy amplio, hablar de la interpretación de la Biblia es un tema muy amplio que nos llevaría no solamente un miércoles, varios miércoles, o podríamos decir varias clases. Pero brevemente voy a resaltar algunos puntos que me parecen muy importantes de este capítulo. La Biblia tiene un mensaje muy sencillo. Mire, lo vamos a hacer un ejercicio. Si yo le pregunto a los hermanos, ¿quién me puede decir Juan 3:16? Por ejemplo, levanten la mano. ¿Quién puede decir Juan 3:16? Aquellas personas que nos visitan por primera vez van a ver que ese versículo es un versículo muy conocido que habla del Evangelio y lo hace de una forma muy sencilla. Pero también no tenemos que ignorar, y no podemos ignorar, que en la Biblia hay algunos temas que tal vez son un poco difíciles de entender o de interpretar. Miren, yo les voy a leer, no se vayan, quédense ahí en Nehemías capítulo 8. Yo voy a leerles Hechos capítulo 8. Hay un hombre, un etíope, que viaja en su carro y dice de este hombre: volvía sentado, este hombre, el etíope, en su carro y leyendo al profeta Isaías, es decir, iba leyendo la palabra de Dios. Y el Espíritu dijo a Felipe, el segundo hombre que vemos en este versículo: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Y él le dijo: ¿y cómo podré entender si no hay nadie quien me explique? Es decir, que como dijimos, la Biblia encontramos en lo esencial es sencillo, que es el corazón de la Biblia, que es el Evangelio. El Evangelio, vuelvo a hacer la pregunta ahora sí, ¿quién me puede decir Juan 3:16? De los que levantaron la mano. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bien, ese es el Evangelio, que Dios ha mandado al mundo, un mundo corrompido, que tiene la necesidad de ser salvo, porque si no va a pasar su eternidad en el infierno. Dios, en su amor, en un amor eterno que jamás el hombre ha podido comprobar o entender,
envía a su Hijo para morir por nosotros en la cruz del Calvario. El mensaje del Evangelio. Y como dijimos y como vemos en Hechos, este hombre leía al profeta Isaías y no entendía, porque como dijimos también, hay temas que tal vez requieren de un estudio. Ahora, dijimos que vamos a hablar de la interpretación, la Biblia y su interpretación. Nos podríamos preguntar, ¿qué es la interpretación? Yo voy a leer dos definiciones que nos pueden ayudar. Dice, la interpretación se entiende como la explicación o la declaración del sentido de algo. Es decir, ¿qué quiere decir lo que estoy leyendo? Está bien, estoy leyendo el profeta Isaías. Bueno, ¿qué quiere decir? La segunda definición. El descubrimiento del verdadero significado de todas las palabras y términos de un pasaje bíblico es el principio de la interpretación. Leo de vuelta una frase, el verdadero significado de todas las palabras. Es decir, que cuando yo leo, tengo que preguntarme qué me quiere decir este pasaje. Ahora sí vamos a ir a Nehemías capítulo 8. Y yo le voy a pedir a Gustavo, ¿tenés el micrófono? Estoy un poco... Le voy a pedir, siempre dispuesto, Gustavo. Vamos a leer el capítulo 8. Muchas gracias. Voy a leer, antes que Gustavo comience con el versículo 1, yo voy a leer el versículo 73 del capítulo 7. Y habitaron los sacerdotes y los levitas, los porteros, los cantores, los del pueblo, los sirvientes del templo y todo Israel en sus ciudades. Venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades. Ahora sí, Gustavo. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías, a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asbadaná, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto de todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y los levitas, Jesuá, Bani, Serabías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán y Pelaía, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo, id, comed grosuras, y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor, no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza.
Los levitas, pues, hacían callar a todo el pueblo, diciendo: callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber, y a obsequiar porciones, y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Al día siguiente se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley. Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en el tabernáculo en la fiesta solemne del mes séptimo, y que hiciesen saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo: salid al monte y traed ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso, para hacer tabernáculos como está escrito. Salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de las casas de Dios, en la plaza de las puertas de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel, y hubo alegría muy grande. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último, e hicieron las fiestas solemnes por 7 días, y el 8º día fue de solemne asamblea según el rito. Muchas gracias. En estos 18 versículos nosotros vemos muchos nombres, algunos muy difíciles. Vemos a Esdras, vemos a un pueblo. Y digo esto porque ni Esdras, ni los levitas, ni Nehemías, que también se menciona, ni el pueblo es el protagonista, por así decirlo, del capítulo. El protagonista principal de este capítulo es la palabra. 11 veces hace mención este capítulo a la palabra y explícitamente dice la ley, el libro de Dios, el libro de la ley de Moisés. Es decir, que va mencionando todo el tiempo la palabra de Dios. Y de hecho es lo que nosotros estamos estudiando. Hablando de la palabra de Dios, Dios, y es lo que primero quiero resaltar, Dios siempre ha hablado de una forma sencilla. Emanuel, ¿no dijiste que habían algunos temas difíciles? Vamos por paso. Dios siempre ha hablado de una forma sencilla. Cuando le habló un hombre, ¿se acuerdan cuando le habló a Samuel? ¿Qué le dijo? En un contexto donde Dios no estaba hablando, ¿qué le dijo a Samuel? Fácil. Parece algo común lo que haríamos nosotros. ¿Cómo lo llamó? Samuel, Samuel. Cuando le habló no a un hombre, sino al mundo entero. Y me encanta cuando nosotros vemos allí, estudiamos en el Nuevo Testamento, cómo Dios orquesta al hombre más poderoso en ese momento, o quien fue el hombre más poderoso hasta ese momento, Alejandro Magno, para llevar un griego común para todos, el griego koiné. En el contexto en el cual la Biblia se escribió, el Evangelio se escribió, era un lenguaje en el cual se hablaba por todos lados. Dios siempre ha querido hablar de forma sencilla. Pero cuando nosotros vamos a Nehemías capítulo 8, y voy a leer los versículos 7 al 9, dice: y los levitas, Jesuá, Bani, Serebías, Javín, Acub, Sebataí, Odías, Masías, Kelita, Azarías, Josabet, Anán y Pelaía, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y dice la primera parte del versículo 9, y Nehemías
el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo. Es decir, que nosotros hemos visto en este relato que Esdras, se para delante de un púlpito. Hay todo un pueblo, toda una nación, casi 50.000 personas que están escuchando. Esdras abre el libro, empieza a leer el libro, pero nosotros vemos en este versículo que en esta escena hay unos hombres, levitas, que ayudan a Esdras para que el pueblo entienda lo que él está hablando. Y ahí es la primera interrogante que nosotros podríamos preguntarnos. ¿Cómo el pueblo no podía entender directamente lo que estaba diciendo Esdras? Miren, esto lo explica bien el contexto en el cual nosotros hemos leído. El pueblo de Israel había sido cautivo. Ustedes se acuerdan, no había estado, los habían sacado de Jerusalén. Jerusalén había estado destruida. Las murallas habían estado destruidas, no quedaba prácticamente casi nada. Y se llevaron al pueblo. Y el pueblo empezó a vivir y a escuchar y a aprender otro idioma que no era el hebreo, sino que era el arameo y tal vez parte de caldeo. Y cuando escuchaban las palabras que pronunciaba Esdras, no podían entender. Es que ya no sabían, se habían olvidado. Y ese es el primer problema. Dios no es que habla de una forma complicada o que Dios dejó de hablar de una forma sencilla, sino que nos encontramos con un pequeño problema, o un problema, que el pueblo no entendía lo que Esdras hablaba, y por eso era necesario que estos levitas explicaran y le dieran el sentido. A estos problemas, en este caso de idioma, nosotros los encontramos como pequeñas barreras en la cual hacen que no podamos de alguna manera entender claramente la palabra. Y voy a explicar un poco más de esto. Dice un profesor en cuanto a estas barreras, aquellos impedimentos que nos hacen leer de una forma corrida la palabra. Un profesor dice, cuando interpretamos las Escrituras, hay varias barreras para el entendimiento espontáneo del significado original. La idea de una barrera no es algo que yo no puedo, no es algo que me detiene, sino es algo en lo cual yo tengo que tomar un esfuerzo en saltar o pasar por un lado. Es decir, no me detiene la barrera, sino que es algo que de alguna manera entorpece mi camino, pero yo estoy en la condición de poder sortear el obstáculo. Y yo quiero mencionar, a modo de clase, por así decirlo, 3 barreras en las cuales nosotros hoy en día nos encontramos. No son las únicas, pero yo solamente menciono 3. La barrera histórica. Ha pasado tanto tiempo y la Biblia se ha escrito en un contexto en los cuales nosotros directamente ni vivíamos ni existíamos. Podríamos poner el ejemplo para entender esto, el caso de Jonás. Había un resentimiento contra Nínive, que si después nosotros no entendemos la historia, no entendemos que Nínive era una ciudad perversa, que eran unos verdaderos asesinos, de alguna manera no vamos a entender por qué tanto resentimiento. Vemos barreras culturales. Nosotros acá en la Argentina decimos un vaso de agua y el saludo que no se le niega a nadie. Es de hecho, alguien que no saluda es un maleducado, ¿sí? Alguien que no tiene principios. Hoy alguien pasa y yo lo saludo y no me saluda, es un maleducado. ¿Qué dijo el Señor a sus discípulos? ¿Qué tenían que hacer? ¿Qué no tenían que hacer? ¿Se acuerdan? Saludar. Porque esto era una ceremonia que llevaba mucho tiempo. Que si yo leo y digo, ¿cómo el Señor va a decir esto?
es que hay una barrera entre el contexto en el cual se escribió la Biblia hace muchos años atrás y en otro lugar que nosotros de este lado y en este tiempo, si no estudiamos o si no nos presentamos delante de esa barrera, no vamos a poder entender. Y tercera, y creo que una de las más importantes, es la barrera lingüística, es lo que le pasaba a estos hombres en aquel lugar. La Biblia fue escrita en el hebreo, fue escrita como estaban leyendo estos hombres, pero también fue parte del Antiguo Testamento en el arameo y, como dijimos en el principio, el Nuevo Testamento en griego. A pesar de todas estas barreras, Dios siempre ha hablado de una forma sencilla. Dios siempre se ha hecho comunicar a aquellos hombres que les quiso compartir la palabra. Cuando veo todos estos problemas o estas barreras, no me tiene que desalentar. Y esto es un mensaje para todos aquellos hermanos en esta noche. Cuando yo veo que hay barreras en las cuales me impiden leer de alguna manera corrido la Biblia, o que no puedo llegar a entender completamente si no me detengo a pasar ese obstáculo, no me tiene que desalentar. Todo lo contrario, me tiene que alentar, porque cuando yo me encuentro con esto, realmente estoy estudiando la palabra de Dios. Entonces yo te preguntaría, hermano, en esta noche, ¿hace cuánto que no tenés duda en un pasaje? ¿Hace cuánto que no te fue necesario agarrar un diccionario? ¿Hace cuánto que no te fue necesario preguntarle a otro hermano, tal vez con más conocimiento, qué quiere decir esto? Porque es ahí cuando nosotros estudiamos la palabra. Nos tiene que desalentar, tal vez no es la expresión, todo lo contrario, cuando yo no me encuentro con esto. Cuando yo leo, y hoy me levanto y leo Nehemías capítulo 8, lo leí, muy bien. No es la regla, pero probablemente si eso pasa a menudo en mi vida, es decir, que yo leo Apocalipsis y no me encuentro con ninguna dificultad, yo voy a Proverbios, yo voy a los Salmos y no me encuentro con ninguna dificultad, ninguna barrera de interpretación, es muy probable, no es la regla, pero es muy probable que mi lectura sea un tanto superficial. Pedro nos diría, ¿cómo hacemos? ¿Qué dijo Pedro de lo que escribía Pablo? Exactamente. El apóstol Pedro decía de Pablo cuando él escribía, los grandes hombres de la iglesia, los apóstoles, aquellos que en el caso de Pedro estuvo con el Señor Jesucristo, él decía, miren, cuando escribe Pablo, la verdad que es, lo voy a parafrasear, es una maravilla, es un contenido, pero la verdad que hay algunas palabras que son difíciles de entender. ¿Cuál es la solución? ¿Que cerremos nuestras Biblias? No. La solución es que nos pongamos a estudiar. Dios no solamente habla de forma sencilla, sino que también lo hace de forma clara. Nosotros leemos allí en el versículo 14, siempre de Nehemías 8, y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés, que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en las fiestas solemnes del mes séptimo. Es decir, que llegaron en un momento en el cual estaban leyendo, tal vez en Levíticos capítulo 23 o en Deuteronomio 16, y leyeron con aquellos que le daban el sentido que el pueblo de Israel, que ellos tenían que habitar en tabernáculos, y dijeron, jamás, por lo menos esa generación, jamás hemos habitado en tabernáculos.
Dice el versículo 16 y 17. Después de haber escuchado eso, salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en las plazas de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín, y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué hijo de Nun hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel, y hubo alegría muy grande. De lo que hemos leído, la tradición dice, y de alguna manera tiene sentido, que los levitas que hemos leído en el versículo 7, toda esa lista de nombres raros y difíciles de leer, es muy probable que a la hora de cuando Esdras leía, allí toda la congregación lo miraba porque estaba elevado en un púlpito, se habían armado especies de grupos divididos en estos hombres, y cada uno de ellos interpretaba lo que escuchaba de Esdras y lo comunicaba al pueblo. Es decir, que cuando ocurría esto, estaba Esdras leyendo y grandes grupos en medio de la nación con un intérprete cada grupo. Para explicar este siguiente punto, voy a hacer una ilustración, y es muy fácil y seguramente ustedes la conocen y tal vez la han visto. Seguramente han visto cuando dos hombres que están enfrentados mirando una inscripción, uno de un lado y otro del lado mirando así enfrentados la misma inscripción, uno lee un 6 y el otro ¿qué lee? Un 9. Y uno lee un 9 y el otro un 6. Si yo voy a uno y le pregunto ¿qué estás leyendo? Él me dice, mira, estoy leyendo un 6. Y si yo voy al otro y le pregunto ¿qué estás leyendo? Y acá dice 9. Miren, este es el punto que tenemos que tener muy en claro a la hora de hablar de interpretación. ¿Qué hubiera pasado si esos hombres levitas que estaban allí encargados de interpretar lo que escuchaban de Esdras, hubieran interpretado a su juicio lo que escuchaban? ¿Se entiende lo que digo? Es decir, que tal vez Azarías iba escuchando lo que decía Esdras y ellos interpretaban a su sano juicio. El pueblo de Israel hubiera hecho de todo menos tabernáculos para habitar. ¿Sí? Habrían hecho tal vez un montón de cosas, lo que iba interpretando cada uno de estos levitas, menos lo que decía la palabra de Dios. A partir del año 150 de nuestra era o después de Cristo, comienza con un hombre, Clemente de Alejandría, y después con su discípulo Orígenes, un método de interpretación que se llama alegórico. Yo no quiero que vamos a hablar brevemente de esto, pero no es para que aprendamos la palabra. Y básicamente lo que dice este método dice, yo leo la palabra, pero como bien la leo, tengo que ponerle mi sentido. ¿Sí? Eso es lo que dice este método. Es decir, que yo leo la palabra, y lo voy a hacer con el ejemplo de lo que estaban leyendo estos hombres allí en Levíticos capítulo 23 o Deuteronomio capítulo 16. Cuando ellos estaban leyendo ramas y que Dios mandaba que el pueblo fuera a buscar ramas de olivos, de palmeras, estos hombres podrían haber interpretado esto. Bueno, cuando habla de ramas de olivos no es literalmente, habla que hay que buscar ramas de amor, habla que hay que buscar ramas de comprensión, hay que buscar ramas de armonía, y cuando habla de casas,
No está hablando de casas, está hablando de un hogar. Y esto suena de alguna manera espiritual. Y podrían decir estos hombres, lo que hay que construir son hogares basados en el amor, la comprensión, no sé, y la paz. Como les dije, hasta suena espiritual, pero no es lo que dice el pasaje. Suena lindo, y es más, si el orador tiene mucha elocuencia, suena mágico, y hasta nos puede hacer emocionar, pero no es lo que dice el pasaje. Literalmente, en nuestro ejemplo, en el capítulo 8, decía que tenían que ir al monte, tenían que ir al bosque, traer ramas de olivos, tenían que traer ramas de palmeras y hacer una especie de cabañita arriba de su techo. Dice un comentarista, la Biblia tratada alegóricamente, es decir, con este método que estamos hablando, llega a ser como masilla en las manos del exégeta. Es decir, como la masilla, yo puedo torcer la masilla, yo puedo darle la forma a la masilla o a la plastilina, la forma que yo quiero. Y puedo decir, con esta forma, decir lo que quiero que la Biblia diga. Ahora, bueno, ¿cuál es la forma correcta de hacerlo? En la palabra de Dios encontramos, por ejemplo, sueños, y sabemos que los sueños no son como nosotros hoy soñamos, sino que son sueños, revelaciones de Dios. Y por ejemplo, en el libro de Daniel, 26 veces hace referencia a interpretaciones de esos sueños. Y en todas las veces que había un sueño, había una sola interpretación. ¿Sí? Todas las veces que Dios revelaba por medio del sueño su palabra o su voluntad, siempre había una sola interpretación. ¿Qué problema hubiera sido que José hubiera interpretado de esta forma el sueño del faraón? El pueblo de Israel no estaría. El pueblo de Israel hubiera perecido de hambre. Pablo, solamente lo voy a mencionar, ya terminando, en 1 Corintios expone y lo hace de una forma literal. Y les pone a los corintios, aquellos que no eran judíos, los hace ir al Antiguo Testamento para que encuentren el sentido. Y de esto quiero hacer solamente en estos minutos que quedan una sola mención. Ahora, porque está bien, tenemos que entender la palabra, interpretar la palabra de una forma literal. Bueno, ¿qué dice el Señor Jesús? Si mi ojo es ocasión de caer, ¿qué tengo que hacer con él? Quitarlo. Y con mi brazo tengo que cortarlo. Bueno, si yo entiendo literalmente, entre comillas, ese pasaje, tendríamos que estar todos mutilados en esta noche. La Biblia o este método de estudiar literalmente la palabra tiene en cuenta las figuras, obviamente, de dicción. Es decir, y esto seguramente lo vamos a hablar el miércoles, pero quiero dejarlo el miércoles que viene, pero quiero dejarlo bien en claro. Es decir, aquellas exageraciones. ¿Qué estaba diciendo el Señor Jesucristo? Estaba dándole un énfasis a la necesidad, en este caso, que tenemos nosotros los cristianos de controlar, como decía Pablo, dominar, tener dominio propio sobre mi cuerpo. Y toda aquella cosa que fuera de interrupción en mi santidad, yo la tenía que sacar. ¿El Señor me pedía que me cortara? No. El Señor me pedía que yo controlara, que yo dominara por medio de su Espíritu, cuando vemos la comprensión del Nuevo Testamento, mi cuerpo. Solamente menciono, hay que tener cuidado, más que nada en la parte profética. Por ejemplo, cuando habla de 1000 años, ¿sí? Hay diferentes
parámetros, por así decirlo, que yo tengo que tener en cuenta, porque cuando dice 1000 años, es 1000 años. Bien, yo quiero terminar en estos 3 minutos que quedan respondiendo 2 preguntas y una afirmación. Preguntarnos quiénes son los intérpretes hoy en día. Bueno, el mayor intérprete, respondiendo a esta primera pregunta, es el Espíritu Santo. El mismo Señor Jesucristo lo dijo, que Él se iba, pero iba a venir alguien que nos iba a dar a conocer aquellas cosas. Lo que hemos hablado en cuanto a la interpretación no es algo metódico, no es un sistema frío, sino que es el mismo Dios trabajando por medio de su palabra, que como dijimos al principio, tiene poder para transformar y cambiar vidas. Ahora, ese es el principal intérprete. Los segundos intérpretes somos cada uno de nosotros, aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo y tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida. Y esto tenemos que en esta noche prestar atención. Si usted se quiere llevar algo en esta noche, llévese esto. Sabe que una de las cosas por la cual el pueblo de Israel pecó, pero no una más, sino casi la principal, fueron porque no interpretaron la palabra de Dios. Estamos leyendo Deuteronomio. ¿Qué tenía que hacer el padre con los hijos? No está hablando de Moisés. No está hablando de los ancianos. De cada padre de familia, ¿qué tenía que hacer con los hijos? Enseñarles. Y los hijos, a sus hijos, enseñarles. Y así el pueblo de Israel tenía que transmitir, interpretar la palabra de Dios, no con la facilidad que hoy tenemos nosotros, pero sí con los conceptos de que Dios los había librado. Uno de los problemas del pueblo de Israel, que esa interpretación se cortó. Y cuando vamos a Oseas vemos que el pueblo pecó, que el pueblo erró porque no conocía a Dios. Es decir, que la respuesta a esa pregunta, cada uno de nosotros es un intérprete. Y tenemos como intérpretes de la ley, de la palabra, tenemos una responsabilidad, en primer lugar, con aquellos, para mi vida en primer lugar, pero también con aquellos que nos rodean. La segunda pregunta, bueno, ¿por qué es tan importante lo que hemos escuchado en esta noche? De que Dios ha hablado de forma sencilla, aun cuando hay barreras, que Dios habla de forma clara y lo hace de una forma literal, es decir, lo que dice el pasaje, tengo que preguntarme qué quiso decir Dios para los primeros lectores, pero qué quiso decir para mí. Bueno, ¿por qué es importante esto? Miren, la única manera de que este pueblo, y ustedes conocen el pueblo de Israel, ¿no? La única manera de que este pueblo fuera transformado fue a través de la palabra de Dios. Y esto aplica obviamente para nosotros en la iglesia hoy. Esto aplica obviamente para cada uno de nosotros hoy. ¿Queremos ver un avivamiento? ¿Queremos realmente ver que personas se conviertan? Tiene que haber una correcta interpretación de la palabra. Solamente la palabra tiene poder. Vemos acá un pueblo que escucha la palabra, se arrepiente a la palabra. Dice que el pueblo lloraba porque estaban entendiendo cosas que no habían practicado en su vida. Y la última afirmación, y ya ahí con esto termino, siempre, más o menos ya lo tenía. Ya tenían las murallas, de alguna manera ya casi estaban. Pero le faltaba algo, y era la palabra de Dios. En el versículo 1, si bien es Esdras quien se había preparado, es el pueblo de Israel, ¿qué les dice? Traed el libro. Traed el libro. Es decir, tenemos todo, pero nos falta lo importante. Porque si no tenemos el libro, porque si no tenemos la palabra de Dios, todo lo que tenemos no sirve de nada. Traed el libro. Que en esta noche seamos personas, seamos creyentes,
seamos hijos de Dios que clama por esto, que clama en su corazón con el mismo sentido que clamaba el pueblo de Israel. Traed el libro. No queremos escucharte, Esdras. No queremos ver los proyectos, queremos el libro. Queremos la palabra de Dios. Porque es la palabra de Dios, como dijimos y vemos, la única que puede cambiar los corazones. Que seamos, como ya terminando, un pueblo que tenga hambre por el libro de Dios. Amén.